Saludos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Kikosis, como todos los días, para hablar de lo ocurrido ayer, que veníamos diciendo, lo dije en varios programas, que era muy difícil que el gobierno perdiera esa elección. Sin embargo, una vez que ocurre, uno dice, wow, porque es complejo, hay que pensar mucho sobre lo ocurrido, porque en perspectiva las cosas no pintan bien, sobre todo por lo que refleja la elección. Ahí, pues, por supuesto, que está celebrando, desde ayer está celebrando la victoria, obtuvo mayoría absoluta, triplicó a la oposición. Y quienes llamaron a la abstención también están celebrando, porque dicen que ganaron, pero vamos a ver si eso es verdad o mentira. ¿En dónde estamos parados? Y para eso hemos invitado a Simón García, que siempre nos ha acompañado en el programa con sus análisis. Ahora, Simón, tú sabes que durante toda mi vida, durante estos años de gobierno de la revolución, cada derrota que sufrían los factores democráticos, teníamos que salir al aire. Y entonces uno ya como está como curado. Sin embargo, lo ocurrido ayer es duro para la política y para el país. No solo gana Maduro, obtiene mayoría absoluta, y queda la polarización abierta porque los abstencionistas militantes señalan que todo ese sentido que no fue a votar es propiedad o convocados por ellos. Pero es duro porque ahora viene una etapa en la cual esta asamblea, así como en el 2005, le va a tocar nombrar CNE, rectores, autoridades, contralor, fiscal, y con esa mayoría absoluta, imagínate tú, pues, lo que hará ahí. Y en el otro caso, viene, una vez que se nombre la investigación que se va a hacer a los sectores de la asamblea anterior, bueno, la asamblea, Guaidó, familia, que tienen una consulta en el día 12, que seguramente saldrá más o menos como esto, repetirá el fenómeno, pues les tocará muy difícil porque tiene que elegir una comisión delegada para seguir en su proyecto. Muchos diputados no los acompañarán porque la investigación, lo que viene, significa un problema. Y de acuerdo a donde vaya esa investigación, Guaidó terminará o en el exilio o en otro lugar. Entonces es complejo, ¿no? En perspectiva. Pero métete tú, pues, en todos estos análisis. ¿Qué fue lo que viste tú que ocurrió ayer? Bueno, yo vi una masacre desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral. Vi una derrota, y de las derrotas uno no se recupera ni se protege tan fácilmente, por más que uno haya recibido muchas en la vida y en el oficio político. Vi una situación muy grave de debilitamiento profundo de las bases de la democracia y vi una indiferencia de la clase política respecto a los problemas del país. Entonces, acaba hace pocos minutos de dictaminar el juicio del Consejo Supremo Electoral respecto a unos resultados que no exhiben sino 5 perdedores. Esos resultados no exhiben ganadores. Ese tono, esa satisfacción medio reprimida de algunos para celebrar triunfos que no ocurren, deben dejar paso a una reflexión respecto a cuánto hemos retrocedido como pueblo, como nación y como sociedad en resguardar los valores de la democracia. Entonces, bueno, el gobierno perdió, obviamente. Su base de sustentación se ha reducido a los pateros muertes. Allí están, un núcleo, el piso, el lecho de roca, están allí. No perdieron mucha influencia. La oposición obviamente perdió, y en particular la factura de esa pérdida se la van a pasar a los jefes de la oposición. Y los jefes de la oposición son Guaidó y el G4. Perdió también, obviamente, los partidos de oposición pequeños, muy débiles, que no tenían el músculo ni podían trabajar con su propio pulmón para levantar una alternativa, bueno, que sacan estos resultados magros, pero flacos, pero tienen allí una presencia.
a partir de la cual pueden comenzar a funcionar como, como un David, como David contra Goliat. Los procesos de recuperación siempre comienzan con una minoría. La generación del 2007 emergió como un motor de cambios frente al país, con unas manifestaciones muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, allí está sembrada una esperanza, porque esa conducta es la que más se acerca a la defensa de lo que está herido de muerte, que es la democracia. Aquí hay dos transiciones en marcha: la transición hacia la democracia y la transición hacia más autoritarismo, que proviene de los sectores oficialistas, de los que están en el gobierno y los que están en capacidad de hacerle más daño a la economía, a las instituciones, a la vida de la gente. Ahora, no sé, se ha construido una narrativa para mantener y profundizar la división del país. Así es. Esa narrativa comienza por lo siguiente: fue derrotado el fraude. No fue el fraude. Exacto. La gente Por Dios. te acomoda en el cuento de tal manera que dicen, bueno, ¿para qué sirve eso? Para decir, tú votaste, sí, tú eres cómplice, tú eres traidor, porque hubo un fraude. Pero no, la gente no estaba definiéndose en torno a si había o no había fraude, estaba definiéndose contra las políticas de Maduro, contra el hambre, contra el desempleo, contra la inflación, contra la quiebra de los servicios públicos, la falta de gas. Contra eso estaba votando la gente. Pero no hubo voto en contra. Bueno, porque hubo un factor que, en vez de tomar el punto de la soga que los unía al otro, dijo, no, mi cálculo es que va a haber una derrota y yo te dejo a ti solo en la arena, que te masacren a ti, que yo después retorno como un salvador. Ese fue un cálculo pragmático. Está bien, pero muy cuestionable éticamente. Ve a la oposición lo que le ocurre. Primero, la gran mayoría de los venezolanos, decepcionados, pasando una mala vida, no se sintió convocado al proceso. Los partidos, por esos procesos de debilidad, mientras el PSUV mueve con autobuses, con gente que carne de la patria, los partidos de la oposición que participan son partidos pequeños, no tienen estructuras organizativas para mover a nadie, ni recursos, liderazgos nuevos. El partido Unión y Progreso, una tarjeta recién salida. Muy nueva. No, pandemia, no hay recursos para hacer propaganda, la propaganda que se hace es a la vieja usanza. No hay, como tiene el gobierno, salas situacionales, gente que planifica, hace diseños estratégicos, sino los candidatos que yo vi todos eran con un celular, además metidos en las redes donde hay apenas el 15% del país y el 11% radicalizado, o sea, desubicados en cuanto a sus propuestas. ¿Cómo no? Unos canales de televisión, unos debates que ayudan y contribuyen, pero no lo suficiente, porque la gente sintió que la política ya no le interesa. La tristeza, la desesperanza, todo eso lo hizo quedarse en su casa. Hoy está toda Caracas llena de gente por todos lados. Y ayer no había nadie. Vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos con nuestro invitado, Simón García. Seguimos con nuestro invitado, Simón García. Y estamos hablando de lo que ocurrió ayer. Fíjate, el país no se identifica con el llamado electoral. Siente que, bueno, por todo lo que ha sido la narrativa de la política, de los factores polarizados, siente que, bueno, que no lo atienden, que sus problemas no son el debate, sino el debate es un debate de la política de una gente que todos son malos. ¿Y por qué todos son malos? Porque la propia oposición, por un lado, Patricia Poleo, esa gente que se dedica a decir que todo el mundo es malo, y los ataques, colaboracionista, traidor, vendido, etcétera, radical, troncista, todo eso que aparece, bueno, la propia oposición se vende como mala, donde el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y no hay nadie ahí que tenga valores o propuestas, etcétera. Y en el caso del gobierno, bueno, el desgaste, la situación, pero el gobierno planifica, tiene una estrategia, tiene un voto duro que le permite reproducir casi el cálculo de la votación del 2005. Saca 21% de los votos generales, del 30 que votó, 21 es de él, y obtiene la mayoría absoluta. Ahora, con el cambio
Bueno, por eso hicieron toda esta, la representación de la minoría para tener una oposición allí, pero una oposición muy minúscula. Bueno, depende de cómo hagan, cómo se muevan. Un diputado que sepa hacerlo puede significar mucho, pero lo cierto es que al gobierno se le dio su planificación y por eso estaban celebrando. Inclusive Maduro llegó hasta decir que si él perdía la asamblea se retiraba, tratando de producir una votación en el sector opositor mayor de la que ocurrió, porque seguramente lo vieron en las encuestas. Era predecible por la debilidad de estos partidos y además no hubo oportunidades, una campaña muy corta, no había recursos, pandemia, etcétera, gasolina, una complejidad que le impidió a esa oposición expresar su discurso. Pero además, los que lo hicieron no atrajeron, no lograron que el voto protesta apareciera, no seducieron a nadie, por lo cual tienen que pensarse bastante. Pero en el caso de la otra oposición, bueno, la abstención, ahora, ahí está el 2005, está bien, tú tienes todos los días llamando a la abstención, entonces en gobernadores, alcaldes, presidenciales, ahora parlamentarias, tú has ganado todas esas elecciones, porque bueno, la votación ha sido reducida, pero ¿qué ha pasado? Si el otro, más bien le has dado a Maduro todos los poderes, le has dado toda la institucionalidad democrática, se la ha dado a Maduro. Entonces, ¿dónde están tus victorias? Más bien, esa oposición tiende, lo que uno ve es que no tiene posibilidades de éxito de ningún tipo, porque con la derrota de Trump, bueno, la invasión, la intervención, el golpe de Estado, todo eso se convierte en ficción. ¿Y cuándo es que te devuelves a buscar votos si estás diciendo que en el momento que venga el revocatorio, tú no vas al revocatorio porque eso es reconocer a Maduro? Tú te quedas pegado ahí y la política es muy dura. Terminarás agotado dentro de un año cuando la gente vuelva a ver los resultados otra vez. Pero no avanzamos nada porque no es la votación militante de ese sector radical de la oposición la que produce este fenómeno tan grande de abstención. Es una decepción muy grande, una falta, como describe la encuesta Obama, que habla de tristeza, desespero, desengaño, dolor. No hay esperanza y por lo cual la gente no sale, porque no hay ningún planteamiento positivo en la calle. Ciertamente, comparto mucho contigo. Los efectos emocionales y espirituales de una derrota son devastadores. Y esto es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido una derrota muy fuerte de los demócratas. Y una parte de los demócratas estuvieron defendiendo los ideales y las ideas, las normas y los principios de la democracia en el terreno de juego. Y otra parte se fue para el hombrillo o para la tribuna a verla desde allí y a apostar a que la oposición que estaba participando perdiera y fuera derrotada. Ahora, los resultados eran predecibles porque ya estaban anunciados por las encuestas. Las encuestas indicaban que más del 60% del país no se sentía representado ni con el gobierno ni con la oposición. Y esto nos estaba hablando de una doble crisis desde el punto de vista de la élite. Una crisis de la élite gobernante que es sumamente destructiva y que ocasiona demasiados daños sociales a la vida de los venezolanos, y una crisis de la oposición predominante, de la mayoría opositora, que es el G4. Toda esta política está haciendo aguas porque no es capaz de construir una alternativa. Y pudiéramos decir también, es decir, el país no ve una alternativa, lo que hay es una desesperanza y una frustración. Y luego habría que examinar por qué los factores de oposición que participaron no tuvieron un discurso más novedoso, de mayor impacto y más eficaz en términos de horadar una pared que estaba ahí construida, que era la rígida y hermética disposición de la clase media de no ir a votar, de no moverse, de dejar los centros de votación vacíos, como seguramente van a dejar los centros de votación el 12 también vacíos. Es decir, una actitud en la cual la abstención es la manifestación de un demócrata sin esperanza. No tiene esperanza. Y esa es la antesala para que toda esa oposición sea dominada por un sentimiento que es: no hay salida. Hay que acostumbrarse o hay que acomodarse. Y eso hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Para allá están yendo ya algunos sectores
sociales, de la economía, profesionales, etcétera. Ahora, frente a eso, hay que mantener la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, la lucha por el voto y por las elecciones. Porque pero la fíjate, otra... no, vienen las elecciones de alcaldes y gobernadores. Ni los gobernadores ni los alcaldes llamaron a votar, casi ninguno. Ahora, ¿qué les viene? ¿Cómo van a hacer? Porque se les puso más fea la cosa. Si antes era complicado, ahora la tienen contra la pared. Bueno, supongo que todos los que no fueron a este proceso, sobre la base de que primero hay que salir de Maduro y después votar, ¿verdad? Es decir, cese a la usurpación, y mientras exista Maduro no votamos, pues no irán a votar en las próximas elecciones. Es decir, votar con este CNE es imposible, pues no irán a votar para las próximas elecciones. Las condiciones van a ser más duras porque el poder de los autócratas aumentó y tomaron posesión de una instancia, de una fuerza, de un poder que era de la oposición, que era de la sociedad. Hoy está en manos. Vamos a seguir con esa reflexión. Simón García con nosotros aquí en Kikosi. Ya regresamos. Seguimos con Simón García. Fíjate el fraude. Maduro no necesitaba hacer fraude de nada. La votación lo que está reflejando es el 2005, el duro de ellos, como tú señalas, el voto patria o muerte. Pero le bastó, porque en su planificación eso era suficiente para ganar la asamblea. Y luego saca el 21% del 30%, ¿no? Que es más en porcentual. Y son votos que tú revisas y dices, bueno, sí, es factible que los tuvieran, porque además ellos venían sacando de las elecciones anteriores 5 millones, 6 millones, y perdieron 1,5 millones, que es importante, y lo pierden en medio de una abstención que castiga a todo el mundo. Y luego, cuando ellos están celebrando porque recuperaron la Asamblea Nacional, y a partir de mañana esa es la Asamblea que va a elegir el CNE y todo, y que va a actuar en el país. Más bien los otros, los que están celebrando por la abstención, su perspectiva de derrota es muy grande. O sea, ¿para dónde van? ¿Cómo te recuperas? Y la parte electoral, la oposición electoral, uno de los errores más importantes, fíjate, la gente había votado por la oposición en unidad. Bueno, el 2015, el suman de la propuesta unitaria. Entonces, unos partidos nuevos, algunos de ellos recién salidos, recién sacados del horno, en vez de, en la debilidad, protegerse, unirse, 10, 12 candidatos por circuito. Al final terminan perdiendo todos los circuitos. Y no hubo, a pesar de las advertencias, de las encuestas, de todo lo que señala, gente que se echara para atrás para decir, no, vamos a tratar de ver cómo salimos lo mejor. Hubo una enorme dispersión, una segmentación allí muy fuerte que lo castigó. Pero el cuadro que viene los obliga a repensarlos a todos, porque los abstencionistas, los sectores más radicalizados, a medida que vaya pasando el tiempo y la abstención una vez más no sirva para nada, tendrán que ver también qué hacen con la política, cómo es que no sucumben y sobreviven frente a una realidad donde el gobierno no solo obtuvo la Asamblea Nacional, sino hay un cambio en la política de los Estados Unidos. Es probable que venga una negociación. En América Latina la izquierda está retomando poderes. Ayer estuvieron Correa, Evo Morales, se dice que el partido Correa va a tomar en Ecuador. Hay unas condiciones complejas que no las puedes venir o seguir manejando con unos cuentos. Eso de que ganamos. ¿Ganaste qué si no tienes gobernadores, alcaldes, nada? Y no tienes perspectiva de sacar a Maduro por la vía de la fuerza por ningún lado. Sí, la situación es verdaderamente preocupante, y una sociedad de tanta tradición democrática, libertaria, de justicia, que forma parte del gen, del gentilicio, de la nacionalidad, no merece que unas élites estén conduciéndolo a un fracaso y una disolución de la democracia. Unas élites donde están concurriendo por torpeza y por ceguera histórica, tanto las que están en el gobierno, sumamente dañinas y nocivas, como las pasivas que están subordinadas o que están en una posición
en la cual no están ejerciendo una oposición útil para la sociedad ni eficaz para el cambio político. Entonces, ¿dónde están los frutos que puedan criar y construir, sembrar una esperanza en el venezolano que está sufriendo tanto y pasando tantas calamidades y tantas angustias? Cada vez se está reduciendo. Ahora, yo tengo una esperanza. Cuando se crea un vacío, se produce automáticamente. Así es. En la política es extraña al vacío, tiene inmediatamente que llenarse. Y eso se va a producir lenta e inesperadamente, o lenta y progresivamente se va a ir produciendo como un mecanismo de defensa de la sociedad y como una exigencia de renovación en todos los partidos, en todas las fuerzas políticas que tienen que superar algunos obstáculos, esa sería la palabra, algunos obstáculos. En primer lugar, tienen que redemocratizarse, porque los partidos están invadidos por ideas y nociones tan autoritarias y valores tan autoritarios como los del gobierno. En los partidos no existe democracia interna, ¿entiendes? Los partidos imponen, son hegemónicos y no aceptan la diferencia. Reprimen y persiguen al que piensa distinto. De manera que una de las ventajas que tenían los sectores que participaron fue que inmediatamente fueron criminalizados, fueron tachados. Bueno, tú eres un vendido, tú eres un colaboracionista, tú eres... Entonces, la oposición no es capaz de tolerar la diferencia en el que piensa diferente. No es capaz de decir, tú en estos momentos tienes esta posición, yo tengo esta, pero a todos nos mueve el mismo móvil, cambiar. Y a todos nos mueve el mismo objetivo, debilitar las bases de sustentación del sistema autoritario y de la autocracia. Pues no, prefieren es la división, que era el arma secreta del régimen para ganar. Uno, dividir. Dos, estimular la abstención. Y las dos le fueron compradas. Pero eso, fíjate, en el debate en Miraflores, Maduro habló de producir reformas. Dijo que era capaz inclusive de un gobierno de unidad nacional y tener ministros, figuras de otros factores distintos al PSUV. Y habló en términos de reconocimiento a la crisis. Y en el tema económico, yo voy a hacer lo que hay que hacer. Y voy a buscar la plata donde haya que buscarla. Entonces el gobierno en los debates también mostró una cara, bueno, de rectificación. Y en la ley de contenido, cuando le meten la lupa, ve que hay una reflexión económica allí metida. Entonces el gobierno pareciera que está claro en que tiene que hacer unos giros. Ahora, yo no sé si va a mantener sus propuestas de reforma y de amplitud, dado los resultados, pero por lo menos lo señaló. En el caso de la oposición democrática, yo creo que en vez de estar, como no, hay que discutir, hay que ver dónde están las deficiencias, pero hay que salir con la esperanza, buscar los candidatos a gobernadores, buscar los candidatos a alcaldes y seguir y corregir los errores. Porque no es que la abstención, los demócratas, los que creen en el voto, están muertos. No. Yo ponía el ejemplo de Julio Borges, Carlos Ocarí, Vladimiro, yo que fuimos a votar en el 2005 y seguimos, y pase lo que pase, vamos a insistir en el voto y en la idea de la esperanza a través de la vía electoral. Vamos a seguir en eso, porque uno pierde, pero la vida así, uno se para y sigue adelante, una especie de Terminator. Ahora hay que tener una actitud, primero de corrección, de reflexión, y luego, Simón, de esperanza. Hay que salirse de la queja. Vamos a ir al corte y regresamos con Simón García. Gracias. Seguimos con Simón García. Simón, te comentaba todo esto sobre la actitud optimista, o sea, levantarse, seguir adelante, insistir, bueno, porque es el país que está en el juego. Y hay un momento en que logras llenar los vacíos que la situación produce y te comunica. Yo me acuerdo que a Pompeyo Márquez, en los tiempos de la coordinadora por allá, yo le decía, cónchale, Pompeyo, es que no hay afiche, no hay discurso, no hay organización, no hay. Y él me decía, Kiko, en diciembre del 57, del 58, estábamos nosotros comiendo hallacas, la Junta Patriótica, solitos y abandonados,
2 meses después estábamos en Miraflores. Porque la política, cuando agarra corriente, cuando te le pegas a la corriente, corriges rápido. Eso es cierto, ¿no? Sí, y Pompeyo es uno de los testimonios de cómo la perseverancia frente a las dificultades son capaces de generar o de iniciar la chispa a partir de la cual pueda aprenderse un cambio. Luchar contra una dictadura es sumamente difícil. Las restricciones democráticas, la persecución, las amenazas, la ausencia de posibilidades de que tú puedas hacer vida legal. Eso no está ocurriendo ahora. Por eso esta dificultad para caracterizar adecuadamente a este régimen, que es sumamente sofisticado en los mecanismos de control de la sociedad, de invasión del pensamiento y de obstaculización de la formación de circulación democrática de las ideas y de las actitudes, pero por lo tanto recurre menos a la represión. La represión es solamente una amenaza, ¿verdad? Pero tú puedes hablar, tú puedes organizarte, tú puedes asociarte en sindicatos. Tú no tienes que estar luchando como hizo Wałęsa de hacer una huelga para que te permitieran construir un sindicato que pudiera reunirse legalmente con un local. Aquí lo puedes hacer. Ahora, aquí hay otra clase de dominación y de control político más sofisticado, cuyas armas no pueden ser las mismas armas del pasado. Ahora, la experiencia de los movimientos antidictatoriales o antitotalitarios contrahegemónicos en Europa y en el mundo indican que hay 2 requisitos que deben darse. En primer lugar, tienes que luchar dentro del sistema y con las reglas del sistema. Desde afuera te haces una fuerza marginal, que es lo que está ocurriendo con la oposición venezolana. Está marginalizándose, ¿entiendes? Porque dice, no, yo no voy a participar, yo no me meto en las reglas del juego dominante. Y en segundo lugar, hay que contar con una fracción de las fuerzas que están en el poder que tenga hacia ti una actitud de neutralidad positiva o de coincidencias. Ahora, ¿cómo responde la oposición frente a cualquier tentativa desde el lado oficialista a explorar una posibilidad de acuerdo? Eso es una trampa. Yo no creo. Me engañaron, sí. Me van a engañar, me van a hacer lo mismo. Entonces, de esa manera no es posible tomar una ruta de éxito. Ajá, fíjate. Las comunicaciones, la palabra dictadura, régimen, toda esa narrativa, según las investigaciones de Ceja, está neutralizada. Y lo vimos, fíjate, la clase media no fue a votar, pero cuando los candidatos fueron a los sectores populares que tenían propensión a votar, en los lenguajes, las actitudes, o sea, eran unos recién llegados, no lograron conectar. Claro. Porque ese discurso, durante 20 años han oído escuálidos, traidores, no sé qué cosa, y si bien es cierto, la situación está mala, tienen unos anticuerpos contra toda esa narrativa que no es de ellos, no la sienten como ellos, es de otros, y de unos factores que no los defienden. Claro. Entonces, tú veías las propagandas, las cuñas, una cantadera, una cosa, como si fuera un proceso electoral normal. ¿Cómo no? Yo creo que en los debates apareció una oposición que era oposición, que peleó con el gobierno y planteó ideas, pero incipiente. Así es. O sea, incipiente, no tuvo tiempo ni espacio, una campaña muy corta, pocos recursos, todo eso que dijimos, y hace falta profundizar. Bueno, ¿y cómo es que tú agarras ahora y le llegas a este nuevo sector que se te está abriendo, que antes era casi que absolutamente chavista, pero que todavía no te ve con buenos ojos? Tienes que seguir posando como te amarras, eres solidario, lo entiendes, lo comprendes y lo expresas. Así es. Eso es una de las pistas, lo que tú estás diciendo, es una de las pistas para reconstruir y comenzar a vencer esta condena de Sísifo, según la cual cada vez que nosotros tenemos un éxito, lo votamos, ¿no? Lo echamos para atrás, lo perdemos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es el nuevo diccionario de comunicación con el pueblo venezolano? Porque el lenguaje que nosotros tenemos es un viejo lenguaje, y es un lenguaje lleno de estereotipos y de rutinas que no dicen nada.
realmente no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque es un lenguaje que está conectado a un conflicto que no es el conflicto que le pertenece al pueblo. Ese conflicto es el conflicto del poder, el viejo conflicto palaciego por el poder, el viejo conflicto caudillesco de que se trata de ir y amarrar mis caballos, lo de los azules o lo de los rojos, pero mis caballos, no lo de todos los caballos, ni los caballos de la gente que anda a pie, sino mis caballos en Miraflores. Entonces, esos son modos de relación entre los políticos y la sociedad que indican la profunda separación y la profunda desvinculación que existen entre ambos. Por lo tanto, el pueblo no te reconoce como un amigo en el cual puedas confiar o como un sujeto que pueda expresarte. De hecho, es así. Tú eres un extraño, tú estás demasiado alejado. Así, pues, las posibilidades de avanzar y de reconstruir son cero. Las posibilidades de que un partido político se fortalezca comienzan por volver a la gente, estar junto con la gente, acompañar. No es casual que el movimiento polaco de Les Wałęsa se llame Solidaridad. ¿Por qué? Porque comenzó con una caja, con una organización que decía hay que reunir platica, porque si hay el que no tiene, la esposa está dando a luz, este obrero se enfermó y no tiene, hay que llevarle las medicinas, hay una huelga, hay que sostenerla con esta solidaridad. Entonces, primera palabra clave, la solidaridad. Tu problema es mi problema, tus dificultades son las mías, estamos juntos, vamos a resolverlo juntos. Ahí se construye una dimensión de vida, una dimensión de reivindicación humana, de satisfacción de intereses básicos de la gente y de perspectiva política, de cambio político. Estos son los míos, yo confío en ellos porque ellos confían en mí y me ayudan. Entonces, yo creo que esa es una de las fortalezas que debe construir. En segundo lugar, nosotros necesitamos una oposición radical. Una oposición que asuma... Bueno, tú hablas de radicalismo y es distinto al término cuando uno se refiere a la oposición radical, porque tú haces unas mediaciones ahí. No, claro, porque es decir, como tú... el término radical en este caso... Ya me lo vas a explicar, Simón. Ya me están haciendo señas para ir al corte. Simón García con nosotros, ya estamos con ustedes. Seguimos en Kikosi con Simón García. Fíjate, el gobierno logra una vez más un éxito de la política, de su habilidad para aislar a sus adversarios, dividirlos, pero además de, con sus fortalezas y su capacidad de movilización, imponerse frente a una situación adversa. ¿Hacia dónde crees tú que va a dirigirse el gobierno? Porque a la larga, fíjate, ok, ganó la abstención, pero ha ganado en los procesos anteriores. En la alcaldía, ha habido una cada día, la abstención tiene un rato presente, pero ahí sigue Maduro, no solo sigue, sino avanza. Sí, pero el gobierno, por eso es que yo te digo, el gobierno necesita un interlocutor en la oposición que sea de oposición. Por eso yo te digo, necesita una oposición radical que pueda señalar un rumbo distinto a la del gobierno, que pueda cuestionar las políticas del gobierno, pero que sea a su vez capaz de construir una muralla de contención frente al autoritarismo y un puente levadizo. Un puente que dice, este puente lo coloco allí para el acuerdo con el gobierno en las cosas que favorecen al país y a los venezolanos y a la democracia, y lo levanto cuando tengo que defender los intereses del país y la democracia. No una oposición que esté todo el tiempo arrodillada y subordinada como extensión de los planes de autocratización de la sociedad del gobierno. Entonces, este es un punto clave, una oposición radical. El radicalismo es la forma... al extremismo. En primer lugar, es la forma más lúcida de ser de centro, porque el centro tiene por naturaleza una característica, es pendular y oscilante. Una vez está para acá y una vez está para allá. Una vez avanza y una vez retrocede. Y
separada del extremismo, que es una conducta política que tiene una obsesión por los precipicios. Es decir, todo y ya. Si no, Todo o nada. Si no, la nada, el precipicio, el abismo, la destrucción absoluta de todas las posibilidades y de todas las esperanzas. Venezuela es un país que tiene, según dicen los economistas y las organizaciones multilaterales, posibilidades de recuperación económica, de recomponer la destrucción del Producto Interno Bruto, que fue del 75% en estos últimos años. Venezuela tiene capacidad de reconstruir Pero la habría democracia. que hacer un gobierno de unidad, Bueno, un gobierno tolerante, hay que hacer un gobierno de profundice la unidad. democracia y converse con Ok, todos los sectores. eso es así. Ahora, es viable, porque la fórmula de las 9 palabras, es decir, cese a la usurpación, gobierno de unidad pero sin Maduro. Bueno, eso no es viable. Por lo tanto, si tú quieres hacer un proceso de reconstrucción del país y de que los venezolanos coman, que puedan trabajar, que tengan un salario digno, tienes que llegar a un acuerdo con el otro proyecto rival, donde ese proyecto aporta unos valores y el proyecto democrático liberal aporta otros valores. Y vamos a construir un país juntos donde haya garantía para ellos y para nosotros, para toda la diversidad. Donde haya alternabilidad. Y donde haya alternabilidad. Ahora, hay que tener fuerza. Para que el gobierno te acepte a ir juntos, tú tienes que tener fuerza. O tienes que admitir tu debilidad en ciertos momentos. Ahora, si el gobierno tiene todo el poder, porque es que lo va a compartir, por una gran presión externa seguramente, porque tenga temor a una implosión que haga que deje de funcionar, tipo el régimen, la caída de los regímenes comunistas. Permíteme, Luis Eduardo Martínez estuvo ayer con nosotros y él decía, cuando fue gobernador, él manejó un presupuesto de 500 millones anuales de dólares. Y ahora resulta que el gobierno, para todo el país, maneja 400. Sí, no. Pero Maduro tiene que buscar recursos, Así quitarse las sanciones encima, abrir juego y aprovechar que Biden está ahora en la presidencia de los Estados Unidos y acercarse a buscar fórmulas de entendimiento. Así es, claro. Ahora, todo el discurso que yo le he escuchado al gobierno apunta hacia allá, porque el gobierno tampoco es que no se mueve, que es como la oposición dice, el gobierno es como el propio gobierno dice que es. El gobierno se mueve, el gobierno ha demostrado tener eficacia, el gobierno tiene astucia y el gobierno le ha ganado todos los rounds a la oposición. Por lo tanto, ese gobierno no está dirigido por unos gafos, no está dirigido por una gente que planifica, que tiene inteligencia detrás y que trabaja según objetivos cumplidos, metas cumplidas, resultados cumplidos y con una fuerza de respaldo social que ha mantenido incólume durante 20 y pico de años. Así es. Entonces, ese es el adversario que tenemos enfrente. Y tiene que ser superior. No te descalificarlo no sirve. Tienes que tener una capacidad de comunicación, de solidaridad y de interpretación de las mayorías superior a la que él tiene. Pero si lo que vive es poniendo la etiqueta y cayendo la golpe a todo el mundo y todo el mundo es malo. Ahora, nosotros tenemos una ventaja como oposición. El 80% del país no está de acuerdo con esa política. La Venezuela que trabaja, la Venezuela que puede sostener y hacer posible una reconstrucción, no está de acuerdo con esa política, no está de acuerdo con ese modelo. Una mayoría estancada metida en la arena movediza que no se ejerce. Bueno, se necesita construir otra mayoría. Esa mayoría es una mayoría plural, donde participan sectores que están hoy en el gobierno, que pueden ser disidentes o no, pero que están hoy en el gobierno, o se necesita un acuerdo directamente con la cabeza del gobierno, que es Maduro. Y significa que estén los viejos actores y que estén los nuevos actores que provienen de la economía o que provienen de instituciones como la Iglesia o del conocimiento, que sean capaces de llevar el asunto de la reconstrucción del país más allá de las siglas de los partidos. Gracias, Simón, por estar con nosotros y ese buen análisis que debe servirle a la gente que nos está viendo para pensar y ubicarse dentro de todo, ¿no? Lo que sí es que el país no se acaba mañana. Así es, no se acaba en diciembre, como decía Manuel Caballero. Y además, en Navidad y en la vida
El que no es optimista se friega. Bueno, hay optimismo y habrá cambios. Así es. Gracias a Simón García y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Kikosi a las 5 y a las 10 por Globovisión.